Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bien al lado de su familia. Espero que estén disfrutando de este momento, que más que cuarentena es un momento de estar junto a las personas que más queremos, que son nuestros padres, nuestros hermanos y toda la familia que nos rodea. Bien, quería felicitarlos a todos ustedes por los grandes, los bonitos trabajos que me han estado enviando por CEMAP, por PPT, o también lo han hecho a través del Geniali. Los leo todos y bueno, voy a dar algunos alcances de por medio. Te voy a pedir por favor, eso sí, en los alcances que te dé la plataforma, quiero que quiero que tú sigas el orden establecido para que tú puedas entender y puedas comprender también esta clase y te pueda ayudar en todo ello. Muy bien, vamos a empezar. Hoy día vamos a hablar de la Baja Edad Media. Pues para hablar de la Edad Media quisiera que entiendas una cosa importante. Habíamos hablado, la Edad Media se da entre los siglos 5 y 15, ¿listo? Con la caída, en este caso, de la Roma occidental, o es decir, mejor dicho, el Imperio Romano Occidental, y termina con la caída del Imperio del Oriente. Entonces, bueno, solamente para darte alcance de ello. Ahora vamos a tocar solo esta etapa de la Baja Edad Media. ¿De qué siglo a qué siglo se da exactamente? Se da de los siglos XIV al siglo XV, algunos sostienen eso, algunos historiadores, y es donde se da una crisis del sistema feudal, ¿listo? Pero una gran característica, hay un alto esplendor artístico del arte románico y el arte gótico, que vamos a verlos hoy. También se da la peste negra y hay una crisis económica, pero también hay una alza de la crisis, mejor dicho, una alza de la economía. Vamos a ver, solo nos vamos a evocar ahorita en la economía. En la Alta Edad Media es del siglo V al siglo X. De la Baja Edad Media es del siglo X al siglo XV, como te había venido diciendo. Ahora, en la economía, sabemos que la base de la agricultura en esta época, o en esta edad, o en la Edad Media, es la agricultura y la ganadería. Sobre todo la base económica es la agricultura. En la Edad Media, en la Baja Edad Media también se da la agricultura y también se da, obviamente, resurgen las ciudades y se convierten en nuevos centros económicos. Ahora, aumenta la ciudad y eso es lo que vamos a ver, aumenta ese desarrollo económico en las ciudades y esas grandes ciudades otra vez retoman mayor importancia. Bien, vamos a hablar de la expansión agrícola. A fines del siglo XI aumenta considerablemente la producción agrícola. ¿Debido a qué? Debido a ciertas características. Yo te voy a decir qué características. Primero, cuando hablamos de la Baja Edad Media, renació la vida urbana y el comercio y el nacimiento de un nuevo grupo social. ¿Qué grupo social nace? La burguesía. La palabra burguesía nace de Burgos. Burgos, ¿qué significa? Ciudad, entonces es decir, o pueblo. Entonces vamos a decir que la burguesía son los pobladores. ¿Y por qué los pobladores acceden o adquieren mayor importancia? Porque se vuelven comerciantes y se vuelven artesanos. Y eso permite que las ciudades se desarrollen constantemente. Vamos a hablar también acerca de la expansión agrícola, como te había venido diciendo. Primero, ¿cómo aumenta? ¿Debido a qué se produce? Hay una producción agrícola. Primero, al arado de ruedas. Es decir, la rueda, obviamente, la rueda permite que no solo se abran grandes surcos, sino también que se remueva la tierra, como vemos aquí en esta pintura. Ahora, ¿a quién sustituyen? Al buey por el caballo. Aunque el buey podría de alguna forma era un poco más resistente, pero el caballo araba más rápido y ventilaba mucho mejor, y eso permitía que los arados, o sea que las tierras se preparasen con mayor anticipación, y esto permitía que los pobladores siembren y obviamente mejoraba esa producción agrícola. Entendamos también de que el caballo era más caro y era un poco menos eficaz en las zonas de alta montaña o montañosas, pero recuerda, era mucho más rápido y eso permitía que se acortara el tiempo del proceso agrícola. Cuando hablamos del sistema de rotación treintal, ¿qué significa? Primero, quiero que entiendas,
Así como se produce, también las chacras, la tierra tiene que descansar. Entonces, esta técnica consistía en hacer descansar la tierra, ya que el primer año se sembraba un primer cultivo, podría ser el trigo. En el segundo cultivo podía ser otro cereal. Y en el tercero lo dejaban descansar. Si tú tienes algún familiar que tiene una chacra, pasa lo mismo. El primer año pueden sembrar un producto, el segundo también, y el tercero hacen descansar. Acá en Arequipa he visto que hacen descansar sembrando alfalfa. Entonces, ¿para qué? Para que la tierra se renueve. Eso es muy importante, porque antes solamente utilizaban la tierra hasta que se agotaban, cosa que también obviamente los incas han tecnificado este tipo de técnica. Entendamos también que con este crecimiento agrícola, entonces los suelos no se agotaban. Ahora, ¿qué permitía esta producción? Permitía lo siguiente. Todo este tipo de producción permitía lo siguiente. Primero, te quiero dar acá un ejemplo. ¿Cómo era el arado normando? Primero había una collera, de cual había una rueda. Acá abajo estaba la vertedera, que es lo que arrastraba la tierra, junto con la cuchilla, que es lo que hacía que renueve la tierra junto con el arado. O sea, habría surcos, en otras palabras, esta ruedita. Ahora, esta lanza, esta perdiga, y este era el came de arrastre donde la persona o el ciudadano medieval o el agricultor medieval tenía que jalar. El caballo lo hacía mucho más rápido. Esto se ha venido utilizando incluso hasta casi el siglo XVI, siglo XVII en Europa. Y también llegó obviamente al Perú cuando llegó la conquista. Ahora, es lo que te decía. El primer año se sembraba trigo. En el segundo año se podía sembrar centeno o también otro tipo de legumbre. Entonces se sembraba de otoño y se cosechaba en verano. Se sembraba en primavera y se cosechaba en otoño. O sea, de alguna forma no se desperdiciaba el tiempo. Y en el año siguiente se dejaba descansar, es lo que te decía de alguna forma. Entonces dividía la tierra en tres partes. Vamos a hablar qué consecuencias tuvo la producción agrícola. La primera consecuencia que tuvo fue la alimentación. ¿Por qué? Es decir, como había una mejor tecnificación agrícola, significaba que había mayores productos. Por lo tanto, entonces había más productos para los pobladores. Entonces, esto mejoraba una alimentación. Entonces, cuando alguien está muy bien alimentado, una ciudad está bastante alimentada, significa que va a crecer. Demográficamente va a crecer, o sea, va a haber mucho mayor habitantes. Y también estas personas van a poder vivir mucho más años. Ahora, las enfermedades disminuyen. Tú sabías que una persona que está bien alimentada, sus defensas son altas. Y es importante eso, hijo. Es importante ahora en este momento alimentarnos muy bien. Ahora, se desarrolla la industria. O sea, es decir, muchas se desarrollan los mercados. Muchas personas se dedicaban a la agricultura. Otras personas se dedicaban a hacer o a la ganadería. Otras personas se dedicaban a, por ejemplo, hacer materiales agrícolas. Entonces ya la ciudad se tecnificaba y se convertía en artesanos. Había mayores artesanos y había una industria manufacturera, entonces del cual especialmente era la textil. Había un desarrollo industrial textil. Entonces había ya más productos que hacían las personas, es decir, la manufacturación. Bien, ¿qué permite la revolución agrícola? La revolución agrícola permite tres cosas. Si hay mejores agrícolas, por lo tanto hay aumento de la producción de alimentos. Por lo tanto hay una disminución de la mortalidad y por lo tanto aumento sostenido de la población. Entonces, ¿a qué se deben estas mejoras agrícolas? A nuevos adelantos técnicos y sistemas de cultivo. ¿Qué sistema de cultivo? Ya te dije, el sistema de rotación trienal. ¿Y qué sustitución técnica? La sustitución del buey por el caballo y el arado de rueda. O sea, tres cosas importantes que han permitido que la revolución agrícola, vamos a hablar de una revolución agrícola, se dé en la época medieval. ¿Por qué resurge el comercio? Primero, la economía rural se transforma. ¿Pero por qué se transforma? Se transforma por dos cosas muy importantes. Se transforma porque hay una economía más abierta. Los mercados ya tienen mayor diversidad de productos y por lo tanto el dinero cobra
gran importancia. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, también los señores feudales, entendamos que abandonan esos castillos alejados de estas ciudades principales para residir en las ciudades. ¿Por qué? Porque ya hay una gran atracción por la enorme cantidad de mercaderes y campesinos, y de alguna forma estos ya se convierten en polos económicos, polos de atracción. Entonces, a partir del siglo XII, debido al aumento de la producción agrícola y por la paz que se vivía en Europa, recuerda que en ese momento, en el siglo XII, no había tantas guerras, entonces los caminos y los mares eran mucho más seguros y por lo tanto podía haber una gran intercambio comercial. Recuerda que en este momento de la historia también estábamos en las cruzadas. ¿Qué permitieron las cruzadas? Profe, las cruzadas permitieron abrir más rutas económicas, la ruta de la seda, por ejemplo. Entonces ya podían intercambiar entre ciudades importantes. Entonces este crecimiento de población, el crecimiento de población se debió también a la disminución, como te había dicho, de guerras. Ahora, entendamos, cuando hay un renacimiento urbano a partir del siglo XII. ¿Por qué? Porque te dije hace un momento que estas ciudades se convierten en un centros económicos. Hay ya diversidad de mercadería, diversidad de productos, y por lo tanto son muy atractivos para estos campesinos o a esta nueva clase social llamada burgués. Ahora, muchos señores feudales abandonan sus castillos, sobre todo en Francia y Italia. ¿Qué características tenían las ciudades? Primero, tenían que estar cerca de un río, un camino o un mar importante. Para los europeos tenían una premisa. La premisa es que una ciudad importante tenía que estar cerca de un río. Y segundo, también podía estar cerca del mar o cerca de un río. ¿Para qué? Para facilitar el comercio y la comunicación. Importantísimo, ¿no? Entonces tenía que estar cerca de un río, camino o mar importante. ¿Por qué crees que la ciudad del Cusco, cuando llegaron los españoles a la ciudad del Cusco, no lo convierten en la ciudad o en la capital principal del Perú? ¿Por qué? O del virreinato del Perú. Porque no tenía mucha cercanía al mar. No tenía mucha cercanía al mar. Y segundo, sí había un río de por medio, pero ellos tenían muy importante estar cerca de un mar. ¿Por qué? Porque tenían que intercambiar. Entonces eso les pareció fabuloso de Lima. Lima tiene primero un río muy importante, que en ese momento era utilizado, el río Rímac. Segundo, estaba el mar. Entonces para ellos era mucho más fácil intercambiar y comunicarse con Europa. Y eso es lo que esa premisa tienen los europeos. Por eso es que las grandes ciudades, vamos a decir en el Perú, las grandes ciudades se han formado siempre en valles muy parecidos a Europa, o sea, muy parecidos, con las mismas características, hasta casi con el mismo piso altitudinal que han tenido. Ahora, hay una existencia de sistemas de alcantarillado. Entonces, primero, en la época medieval no había desagüe. Incluso a veces se dice que dentro de ella había una especie de silos, y el agua provenía de pozos y ríos cercanos. No eran muy... por eso vamos a hablar la siguiente clase acerca de la peste negra, pero te voy adelantando. ¿Por qué se expandió la peste negra? Porque no había medidas de salubridad. Es muy importante. ¿Qué es lo que nos ha dado antes y después, retomando sobre este tema del coronavirus? Nos ha entregado a que nosotros debemos ya un sistema distinto, a que nosotros nos debemos lavar las manos casi 6 veces o las veces que puedas las manos, incluso dentro de tu casa, porque eso te permite higiénicamente protegerte. Pero en ese momento no, entonces no había medidas de salubridad, no había sistemas de alcantarillado. Segundo, las calles eran angostas, sin pavimentar, y obviamente eran muy estrechas. ¿Te acuerdas de las calles de Yanaguara? Son muy parecidas, son muy cortitas, porque están prácticamente para que pase solo caballos o un carruaje. A eso se visualizaban los europeos. Ahora, edificios importantes, había muchos edificios importantes, sobre todo la iglesia, los palacios episcopal, el palacio comunal y las sedes administrativas. Ojo, todo reino tenía que demostrar, o toda ciudad tenía que demostrar su magnificencia a través de las iglesias o catedrales. Cuanto más monumental era una iglesia, significaba que era mucho más importante esta iglesia. ¿Listo? Entonces también obviamente había un mercado, y ese mercado se desarrollaba el comercio. Hablábamos de esos, en la Baja Edad Europa Occidental, por cambios políticos,
como las cruzadas, los centros de actividad económica como la artesanía, el comercio, empiezan a elevarse. Entonces también hay una crisis por la peste bubónica y el descenso demográfico, que lo vamos a ver después. ¿Cuándo aparece la burguesía? Esta es una pintura de un burgués, por cierto. ¿Cuándo aparece la burguesía? En la Edad Media y el antiguo régimen, la clase social estaba formada por los habitantes de los burgos. Los burgos eran ciudades. Entonces, si traducimos, ¿qué era la burguesía? Eran los ciudadanos que tenían unos privilegios laborales. ¿Por qué? Porque estos habitantes se dedicaron a comercializar y acumularon riquezas debido al comercio. Entonces, por lo tanto, ellos habían adquirido poder económico, más no poder, vamos a decir, poder elitista. O sea, tenían un poder económico fuerte, o sea, tenían dinero, en otras palabras. Y se organizaron en gremios. ¿Cómo se organizaron en gremios? Gremios, por ejemplo, de zapateros, gremios de los artesanos que hacen, de los carpinteros, gremios de los que hacen productos para agrícolas, por ejemplo, lazos, todo ello, gremios herreros. Entonces los gremios, cada uno se tecnificaba. Entonces ya estábamos hablando que se estaba convirtiendo, era el antecedente de la revolución, vamos a decir, industrial. Entonces esto ocasiona dos cosas: las diferencias entre ricos y pobres, o sea, es decir, también aparece el término ciudadano. Te explico acerca de lo que me dices de la aparición de la burguesía. Primero, entonces, cuando los mercaderes y los artesanos aparecen, en los gremios se fija el procedimiento de fabricación y aparecen las normas laborales, las horas de trabajo y los salarios. Entonces, cada integrante de un gremio estaba integrado por un oficial o un aprendiz. Es decir, oficial, el que sabía, y aprendiz, el que recién estaba aprendiendo y se iba a desempeñar después de mucho tiempo, unos 4 o 5 años, o depende del oficio, se iba a convertir en un oficial. Entendamos muy bien entonces eso. ¿Cuándo aparece la diferencia? Mira, aparece la diferencia más entre ricos y pobres. ¿Por qué? Porque los más prósperos, que eran los burgueses, especialmente los que se dedicaban a la industria del comercio, se convierten en las personas más influyentes del gobierno en las ciudades. No tienen ese poder, vamos a decir, político, porque todavía no tienen ese reconocimiento de la clase elitista, pero tienen un poder importante, que es el poder económico. Por lo tanto, entonces había una brecha más alta, ya aparece una clase mucho más próspera y por lo tanto una diferencia entre ricos y pobres mucho más alargada. Ahora, el concepto de ciudadano aparece porque ya el habitante gozaba de derechos y libertades urbanas, tenía recursos para poder pagar un impuesto y poseía una casa en la ciudad. O sea, cambia, ya no le pertenece todo al señor feudal, sino ya los habitantes también ya tienen cierto poder económico. Pero solo los burgueses, recuerda eso, pero algunos de los pobres no, pues no, ellos no tenían todavía ese privilegio. Entendamos, esta es una ciudad medieval. Primero va a cambiar. ¿Parece un castillo, profe? Sí, parece un castillo porque tiene que tener un muro. Este muro obviamente protege esta ciudad. Tiene que tener un ayuntamiento, tiene que tener una plaza central, tiene que tener la iglesia. Ya te dije que cuando una ciudad tenía una iglesia, a través de ella manifestaba su magnificencia o lo gran próspero que puede ser esa ciudad en ese momento. Entonces tenía que tener eso en ese instante. Otra cosa que también tenía que tener el mercado, que tenía que estar muy cerca de la plaza central. Tenía que tener también un ayuntamiento. ¿Qué es un ayuntamiento, profe? Es la municipalidad. ¿Quién estaba ahí? El gobernador de esa ciudad, el representante del rey en este caso. Acá es una especie de ciudad, es una infografía que va más o menos con su línea de tiempo de cuando empieza la Edad Media y la Baja Edad Media. Hablamos del año 476 y en el año 1453 que termina. Que ustedes ya saben, ¿no? Acá habla mucho, te lo voy a dejar esta imagen o esta infografía sobre la agricultura, cómo cambia. Acá aparecen las primeras universidades. Bien, vamos a hablar del renacimiento cultural. ¿Cuándo se da este renacimiento cultural? Cuando hablan de la época medieval se caracteriza por ser una época oscura, cosa que no es así, ¿eh?
porque también aparece una forma, vamos a decir, de cultura. En el siglo XI y XIII se produce el renacimiento artístico y cultural en Europa. Primero, se redescubre la filosofía. Entonces, ¿a quién redescubren? A los grandes filósofos clásicos, Sócrates, Aristóteles, o Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates su discípulo, Platón su discípulo Aristóteles. Por lo tanto, esta filosofía antigua había sido llevada por los monjes, y los monjes habían traducido estos escritos y los habían llevado a toda Europa. Recuerden, la importancia de los monjes en este momento es porque ellos guardan esa información, y es por ello que hoy en día tenemos este tipo de información. Aparece la escolástica. Profe, ¿qué es la escolástica? La escolástica en sí es un movimiento filosófico y teológico que intenta utilizar la razón, en particular la de Aristóteles, ya te dije que son los tres principales filósofos, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. ¿Quién es el que guarda ese precepto? O sea, trata de guardar la filosofía de Aristóteles para hacer la suya y demostrar la idea de Dios, es Platón. Perdón, es Santo Tomás de Aquino. Eso es la escolástica. Ahora, profesor, cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino, te voy a dar solamente una idea. Aristóteles pensaba de que había un motor, y este motor era vamos a decir, era el origen, o era lo que movía todo el mundo, desde las plantas, desde el aire, desde el río. Él decía, Aristóteles, eso, que ese movimiento, que ese motor daba un movimiento a todo lo que nosotros conocemos y vemos. Pero Santo Tomás dice lo siguiente: este motor tiene que ser alguien, y este algo es Dios. Por lo tanto, une el movimiento lo une a la idea de Dios y contempla la existencia de Dios a través de ello. Te voy a dejar otro video, voy a hacer muy pronto otro video acerca de solamente la idea de Santo Tomás de Aquino, si no me tomaría mucho tiempo explicarte sobre ello, pero te he dado una idea sobre ello. El arte feudal. Había dos artes importantes, el románico y el gótico. Quiero hablarte del arte románico. El arte románico aparece en el siglo XI al siglo XIII, y en cambio el gótico aparece desde el siglo XIII al siglo XV. ¿Qué características tenía el arte románico? Primero, tenía un arco de media punta. ¿Qué es un arco de media punta? Acá vas a verlo, lo que estoy señalando. Este es un arco de media punta. ¿Qué quiere decir un arco de media punta? Es decir, semicircular. Se caracteriza ¿por qué? Porque es sencillo, es austero. Acá lo que estamos viendo, sencillo. Tiene ventanas muy cortas, no carece de luz, o sea, no entra mucha luz. Y segundo, también tiene una planta de cruz latina que te voy a mostrar dentro de un momento. Era austero y era sólido. Tenían muros, como lo que ves acá, muros. Y estos muros permitían cierta forma de protección. Ellos querían hacer entender una cierta forma de protección. Y a comparación del arte gótico, eran mucho más pequeños. Ahora, importante, también tenían de 3 a 5 naves. Eso es lo más importante que tienen estas características acerca. ¿Qué materiales usaban? Usaban el ladrillo, como ves acá, y la piedra. Tenían un muro, como te he dicho, y arco de media punta, que ese es semicircular. Ahora, este arte románico estaba íntimamente relacionado con la vida rural, sobre todo en construcciones monumentales y sólidas, símbolos de una fortaleza. Entendamos también que el arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano. Nació en un monasterio, es decir, esto fue la idea de un monasterio allá en Europa y que se expandió por toda España y por toda Francia y por todos los lugares cristianos. Ahora agrupa diferentes opciones que habían utilizado en la temprana Edad Media: la romana, la prerrománica, la bizantina y la germánica y la arábica. Pero lo que importante es lo que quiero que entiendas: el arte románico, su principal característica, que era sencillo, austero y sólido. Y voy a darte acá una idea más. Este, por ejemplo, arco de medio punto, es semicircular. Su planta tenía que tener esa cruz romana. Esa planta. Tenía que tener también una portada lateral, una nave, varias naves. ¿Cuántas naves tenía? 3 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 naves. Tenía su nave central, ahora tenía su bóveda de cañón,
su arco de media punta, como te he dicho, y su cubierta. Tenía que tener caída doble pero obviamente porque llovía bastante también en Europa. El ábside también era media circular, pero tenía que tener su planta forma de media punta. Importante nada más esto, es lo único que quisiera que entiendas. Y te has dado cuenta que sus ventanas son muy cortas. Son muy cortas, media achatada este tipo de arquitectura. Ahora vamos a ver otra. La arquitectura románica tenía, como te había dicho, tenía tipologías arquitectónicas: castillos, monasterios, iglesias, murallas. Algo importante, ¿tú sabías que la torre de Pisa, allá en Italia, es de arquitectura románica? Búscala, esa torre que parece que se está cayendo. Esa torre es de arquitectura románica. Te había mostrado, tiene los sistemas de cubierta, tiene bóveda de cañón, bóveda de arista, una cúpula, siempre había una cúpula en algunos de los casos, y cambiaba de acuerdo a las ciudades, de acuerdo a los países o de acuerdo a los reinos. Francia tenía distinta forma, España tenía otra, entonces Italia tenía otra, pero siempre guardaban estas características esenciales, ¿no? Las que te estoy mostrando. Vamos a hablar del arte gótico después. Ahora algunas imágenes más de las que veo. Si te has dado cuenta, el arte románico, entonces por lo tanto tú lo ves más austero, mucho más sólido, ¿no? Parece mucho más sencillo, en otras palabras. Vamos a hablar del arte gótico. El arte gótico, una de mis arquitecturas preferidas. Primero, ¿qué características tenía el arte gótico? El arte gótico tenía lo siguiente: tenía un arco ojival. ¿Ves acá? Aquí, este es un arco ojival. ¿Por qué? Porque tiene forma de una hoja. Segundo, tenían mucha luz. ¿Cómo se llama esto, amigo? Se llama vitrales. Qué bonito. O sea, prácticamente decoraban. Había mucha luz porque tenían mucha significancia. Querían dar ese aspecto de divinidad, en otras palabras. Tenía una verticalidad, o sea, todo apuntaba hacia el cielo, o sea, querían elevarse hacia Dios. Tenía mucha luminosidad y esta verticalidad obviamente les permitía a ellos hacerlo mucho más monumental. Por lo tanto, este aspecto divino que da esta arquitectura le va a permitir una magnificencia distinta. ¿Dónde hay en qué reinos? Francia, casi en toda Europa, pero sobre todo en Francia, Italia y España, que hay este tipo de arquitectura. Sobre todo en Francia es donde vas a ver mucho más de ello. Espero que cuando te vayas de promoción te vayas a Francia. Ahora, nació en Francia y se difunde en toda Europa. Introduce el arco ojivado, como es lo que te había dicho. Reparte mejor el peso de los techos y a la vez genera una fuerte sensación de altura. Te voy a explicar dentro de un momento con algunas imágenes más. ¿Qué construyen sobre todo las iglesias y las catedrales? La catedral de Arequipa tiene cierta tendencia, no digo toda, tiene una cierta tendencia gótica. Por eso es que también es magnificencia, o sea, es grande, monumental. Y por eso es que nosotros queremos esto, que tiene cierta característica así. Segundo, lo que vamos a ver también, la construcción a mayor altura posibilitó la construcción de amplios ventanales, los que a menudo se contemplaron en bellos vitrales. Vamos a ver esto. La arquitectura gótica. ¿Qué características tiene el arte gótico? Esto tiene mayor característica que el arte románico. Primero, tiene una nueva estructura que permite aligerar los muros y hacerlos desaparecer. Tiene mucho protagonismo, tiene la luz. Por lo tanto, ¿cuáles son sus elementos? Los materiales son los sillares de piedra, el ladrillo y el hormigón. ¿Qué elementos sostenidos tenemos? El arco apuntado, el arco carpanel y también las bóvedas de crucería. Ahora, cuando tiene también columnas y pilares adosadas arbotantes. ¿Qué es un arbotante? Este es un arco arbotante que parece un árbol, como si estuviera propagándose, ¿no? Como si tuviera ramas. Ese es un arco arbotante. Entonces, y este va a dar también cierta, vamos a decir, cierta decoración. Va a permitir, acá están los vitrales, va a permitir mejor ingreso de la luz. Cuando hablamos, esta es vamos a decir, una parte esencial del arte de una iglesia, ¿no? Primero, el pináculo, que vendría a ser esto de aquí. La cubierta que está en la bóveda ojiva, de arco ojival, en forma de hoja, que está en la cubierta, da mayor proporción, mayor altura.
era arbotante, el arbotante que está aquí, que es como una columna que sostiene, que ayuda a sostener la columna principal, y el estribo. Acá vamos a ver el contrafuerte, que también permite que estas columnas pues obviamente sean mucho más fuertes y permitan no solamente la construcción de los muros. Acá van las gárgolas. Te voy a dejar una tareita acerca de las gárgolas, por cierto. Y vamos a ver que tiene 3 naves, la nave lateral y la nave principal y la nave otra lateral. Entonces, claro, ¿qué es el claristorio? Te preguntarás. El claristorio era el conjunto de vitrales. El claristorio era la parte esencial porque era el conjunto de vitrales. Este es un claristorio, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. También tiene forma de cruz, pero es una cruz mucho más gruesa. Ahora, importante también se dio en la arquitectura civil, sobre todo se ha dado en las catedrales, y tiene este arco ojival. Como tú has visto, la cubierta tiene una bóveda de crucería que permite mayor fortaleza en las columnas. Una de las iglesias, la iglesia de Notre Dame, que el año pasado se incendió, era una de las más importantes, el cual hay incluso bastantes documentales que te voy a dejar el enlace para que tú veas cómo era esta iglesia y qué predominio tenía en Europa. ¿Dónde nace esta arquitectura gótica? En Francia. Nace en Francia y se expande por toda Italia, por toda España, por todo el resto de Europa. Muy bien, amigo, espero que te haya gustado la clase. ¿Cuál va a ser tu actividad? Quiero que realices un esquema sobre las diferencias entre el arte gótico y románico. Mira, puedes hacer un esquema o puedes hacer un cuadro comparativo. Te lo dejo en idea, pero quiero que tú me menciones, que me pongas imágenes, que tú me sustentes. También puedes hacerlo en CMAP, o en PPT, o en Geniali, como tú deseas. Entonces puedes realizar un esquema sobre las diferencias entre el arte gótico como cuadro comparativo o como esquema, como tú desees, no hay ningún problema. Y quiero que hay dos cositas. Quiero que la segunda pregunta, ¿qué función tenían las gárgolas en el arte gótico? Eso es lo que quiero que tú me respondas eso y que investigues. Nada más. Te dejo un enlace sobre las plantillas de vitrales, plantillas que puedes imprimir y que puedes decorar o que puedes pintar hoy, que es estos días que estás en tu casa, que te vas a dar cuenta que son bonitos y que puedes hacerlo no necesariamente con vidrio, sino que obviamente pintarlos. Importante, siempre en los vitrales, y te voy a dejar dos enlaces también de cómo hacen los vitrales hoy en día en España. Sobre todo son figuras geométricas y cuando se doblan tienen casi la misma perspectiva. Muy bien, te deseo un muy bonito día, una bonita tarde. Aprovecha estos días con tu familia. Sé que es difícil por el hecho de estar siempre en casa, pero bonito porque estás con tu familia. Saludos a todos mis amigos que han hecho y que han tenido una bonita nota. Mejoren, por favor, no solamente peguen. A veces les digo hagan un esquema y me hacen control C, control V. Lean un poquito, háganlo mucho más dinámico. Entonces, cuídense mucho, un abrazo a todos ustedes. Hasta luego.